contacto auxiliar vendría a ser el funcionamiento es de que se mantenga energizado el sistema. De esa manera, como se ve, está siempre prendida la luz. Si yo lo desconecto, solo va a funcionar si es que yo lo presiono. Pero en cambio, si una vez que yo lo conecto, se mantiene energizado siempre. Lo que corresponde a lo que es de parada, siempre va a ser cerrada porque, o sea, no tiene que cerrar el circuito siempre, y el que va a energizar todo el circuito vendría a ser lo de marcha, que es como un interruptor que se abre y cierra, ¿no? Cuando se presiona es lo que se va a cerrar el circuito y energizar todo, ¿no? Bobina. Toda la bobina. Ya bueno, comenzando con el circuito número uno, que es de control para arranque directo, tenemos unas 3 preguntas y responderemos las siguientes preguntas. La primera pregunta es, ¿cuál es la función de contacto auxiliar de relé en el circuito de control? ¿Y qué sucedería si no se considera el contacto auxiliar dentro del circuito? Bueno, la respuesta es energizar el circuito cuando presionamos el botón de marcha, ya que este contacto auxiliar nos permite activar o desactivar algún componente o funciones de control. Sucedería que debemos estar presionando el botón para energizar, ya que si lo soltamos se va a desenergizar. La segunda pregunta, ¿qué tipo de contactos NA o NC tienen los pulsadores de parada y marcha? ¿Y por qué? El pulsador de parada es normalmente cerrado, ya que si queremos desenergizar algún componente, tenemos que pulsar, y el pulsador de marcha es normalmente abierta, ya que al presionar nos permite energizar algún circuito o componente. A la tercera pregunta, ¿qué sucedería en el circuito de fuerza cuando la bobina de relé se energiza? Sucedería que cuando encendemos la bobina, todos los contactos que están abiertos, ahora todos ellos se cerrarán, al igual que los contactos que estaban cerrados se abrirán en el circuito correspondiente. Bueno, este es el armado del circuito número 2. La primera pregunta que nos hacen, ¿cuál es la diferencia entre el circuito de control de inversión de giro respecto al circuito de control de arranque directo? ¿Y qué componentes se han añadido para su implementación? Bueno, la diferencia de este circuito de control de inversión de giro es que te permite girar el motor, ya sea en sentido horario y antihorario. Para esto hemos necesitado dos contadores auxiliares que nos permiten su funcionamiento. Bueno, también la siguiente pregunta, ¿cuál es la función de los contactos auxiliares NA de los relés K1M y K2M en el circuito de control? La función de estos contadores normalmente abiertos es que a medida que se acciona una bobina K1 o K2, bloquea la siguiente para permitir solo el funcionamiento de uno a la vez. La siguiente pregunta, ¿cuál es la función de los contactos auxiliares NC de los relés K1 y K1M y K2M? En el circuito de control, bueno, estos contactores están normalmente abiertos y al accionar el pulsador permite que se cierre el circuito, lo que hace que fluya energía en ese contactor y permitiendo el giro horario y antihorario. Bueno, en la siguiente pregunta, ¿cuándo se energizan cada una de las luminarias H1K, no, H1Q, H2Q y H0Q? A medida que elijamos el funcionamiento de una bobina, sea K1 o K2, significa que está fluyendo energía ese contactor, permitiendo así elegir el tipo de giro que tendrá el motor según el uso. Tengo que cobrar 30 por termodinámica. Bueno, con la siguiente pregunta, ¿qué sucederá en el circuito de fuerza cuando la bobina K1M y K2M se energizan? Es posible que ambas bobinas se enciendan en simultáneo en caso de ocurrir que sucedería el motor AC. Al momento que se encienda una bobina, una luz iluminaría pues al motor, estaría funcionando. No es posible que se enciendan dos bobinas a la vez, ya que debido a la conexión que se realizó, ya que la conexión es normalmente abierta,
impide y que bloquea la otra bobina, que sucederá, pues uno se prenderá y el otro se apagará. La prueba, mi hermano. La demostración. Mira, tienes que hacer acá un juego, mira. Ya. Ya, ¿no? Mañana se entrega. Ya, mano. Yagón. Ya bueno, siguiendo con el circuito número 3, para esta experiencia hemos utilizando un módulo de fuente de poder y un módulo de control y un módulo de contactores. Para ello también nos pide un relé temporizador que debería estar conectado con el otro módulo para poder accionar y para ver el temporizado y que sea automatizado. Ya, y como vemos ahí está el circuito que hemos realizado. Cuando nosotros accionamos se energiza, eh, como vemos el módulo está energizado. Cuando prende una luz nos indica que está energizado, ¿no? Y para eso tenemos que tener un relé que va a ser como un relé temporizador que debe estar conectado con el circuito para poder encender. Debería de prenderse automáticamente y como en ese caso no tenemos, lo conectamos de manera directa y para poder encenderse tenemos que presionarlo, ¿no? Bueno, continuando con el tercer circuito, lo que es este control para arranque de estrella triángulo, tenemos unas 4 preguntas y en la siguiente responderemos, ¿no? La primera pregunta, ¿cuál es la función del relé temporizador KM1 en el circuito? ¿Y cuál es el orden de funcionamiento de sus dos contactos auxiliares temporizados NC y NA? ¿Y cuál es la función de su contacto auxiliar? Bueno, la respuesta de la función es cambiar una conexión a otra, es decir, una conexión de estrella y luego de un tiempo regulado se va a otra conexión que es en forma triángulo, ¿no? El orden de funcionamiento es primero el contacto cerrado y luego el tiempo regulado en el temporizador. Va a cambiar de un contacto abierto a cerrado. Ya en el primer contacto se abrirá y lo que es la función de su contacto auxiliar NA es cerrarla a presionar el botón de marcha para así energizar la bobina. En la siguiente pregunta, en la número 2. ¿Cuál es el contacto que controla el encendido de la bobina del relé KM2? ¿Y cuánto tiempo permanece encendida la bobina de relé KM2? Y durante ese tiempo, ¿qué tipo de conexión, estrella o triángulo tendría el motor AC en el circuito de fuerza y por qué? La respuesta, controla el contacto de relé temporizador. El tiempo de encendido es una regulación realizada en el relé del temporizador 1, 3, 7, 2, etcétera, ¿no? Todo en segundos, claro. Durante ese tiempo la conexión inicial es sin estrella porque inicialmente va a buscar un torque menor sin carga y todo es el motor encendido. Tercera pregunta, ¿cuál es el contacto que controla el encendido de la bobina de relé KM3 y cuánto tiempo permanece encendida la bobina de relé KM3? Y durante ese tiempo, ¿qué tipo de conexión, estrella o triángulo tendría el motor AC en el circuito de fuerza y por qué? Bueno, primeramente, controla el contacto de relé temporizador. El tiempo de encendido es hasta presionar el botón de paro. Durante ese tiempo, la conexión es un triángulo porque va a buscar un torque mayor, ya sea con carga, y todo es encendido del motor. La cuarta pregunta, ¿cuál es la función de los contactos auxiliares del relé KM3 y KM2? Bueno, para así, la función sería para así proteger el componente, en ese caso el motor AC, para así evitar los dos contactores trabajen simultáneamente, ya que nunca va a haber una energización de una conexión estrella. El triángulo es al mismo tiempo.